La galaxia conocía a los Khalit como la civilización más antigua aún en pie. No por su poder militar, sino por algo mucho más raro, habían sobrevivido 10 eras interestelares sin caer ante imperios, sin quebrarse ante guerras totales, sin convertirse en depredadores ni víctimas. Eran, como muchos los llamaban, la especie pacífica que aprendió a vivir en medio de monstruos. Su doctrina era simple: observar, aprender, calcular y elegir siempre el camino que preservara vida. Por ello, cuando la noticia de la humanidad comenzó a esparcirse entre las redes diplomáticas de la galaxia, los Khalit fueron llamados a decidir. No a juzgar. A elegir. En la cámara de cristal del concilio Khalit, el silencio tenía peso propio. Millones de luces estelares atravesaban las paredes transparentes, como si el universo mirara directo a sus decisiones. Los altos consejeros mantenían sus extremidades recogidas, gesto de profunda concentración. Los registros eran claros: los humanos emergieron tarde, crecieron rápido, se expandieron con una mezcla inquietante de ambición y esperanza. Eran artesanos del caos, ingenieros de lo imprevisible. Y aún así, algo había en ellos que los hacía fascinantes. Son jóvenes, dijo la archivera Itra con voz suave. Demasiado jóvenes para comprender las consecuencias de existir a esta escala, pero demasiado feroces para ser ignorados. Los informes iniciales mostraban lo que toda civilización emergente solía mostrar: conflictos internos, avances científicos acelerados, errores colosales y momentos de brillantez moral que parecían casi contradictorios. Sin embargo, había un patrón que perturbaba a los Khalit más que cualquier amenaza militar directa: cada vez que los humanos eran empujados hacia el borde del abismo, no caían. Evolucionaban. Cambiaban. Doblaban la realidad a su voluntad, a veces con compasión, otras, con una determinación tan fría que inquietaba incluso a especies que llevaban miles de años en guerra. La cultura Khalit apreciaba la armonía. Ellos creían que la grandeza no estaba en la fuerza, sino en la sabiduría. Por eso, al principio, la humanidad parecía incompatible con todo lo que defendían. Los humanos reían demasiado. Lloraban demasiado. Se alteraban con facilidad. Y, al mismo tiempo, eran capaces de grandes actos de sacrificio sin pedir nada a cambio. Era una paradoja viviente. En un gesto histórico, la especie más pacífica decidió acercarse. No como dominadores. No como jueces. Como aliados potenciales. Como guía para una civilización que, tal vez, aún podía ser moldeada hacia algo noble. Había esperanza, y había arrogancia también. Porque los Khalit, en su infinita paciencia, asumieron algo peligroso: creyeron que entendían a la humanidad. El primer gran error. Durante meses estelares, el concilio estudió cada señal proveniente de la Tierra y sus colonias iniciales. Observaron las primeras estaciones espaciales humanas, sus naves improvisadas, su tecnología llena de ingenio práctico en lugar de estética refinada. Vieron guerras internas, sí, pero también reconstrucciones casi milagrosas. Vieron el dolor, pero también la capacidad humana de convertirlo en impulso. Y poco a poco, el concilio formó una idea: la humanidad podía ser guiada. Podía ser contenida. Podía ser acompañada sin riesgo. Muchos Khalit estaban convencidos de que los humanos eran fuertes, pero inmaduros. Terribles, pero previsibles. Una especie peligrosa, pero manejable. Fue entonces cuando llegó la señal. Una transmisión humana, interceptada por las redes interestelares públicas, se propagó por la galaxia como un incendio. No era una declaración de guerra. No era una amenaza. Era peor, un testimonio. Un discurso pronunciado por un líder humano tras una tragedia. Una ciudad destruida. Miles muertos. Y, aún así, la humanidad no lloraba en esa transmisión. Prometía reconstruir. Prometía aprender. Prometía volver más fuerte. Y no había odio en la voz. Había determinación.
Había algo que las especies galácticas no reconocían, pero que la humanidad llevaba escrita en sus huesos desde el principio de su historia, la certeza absoluta de que nada, ni siquiera el universo, tenía derecho a quebrarlo sin consecuencias. Los Khalit lo llamaron la llama interior. La galaxia lo llamó inquietante. Y aún así, los Khalit tomaron la decisión. Una decisión que cambiaría la historia interestelar. Eligieron apoyar a la humanidad. Firmaron pactos. Abrieron rutas diplomáticas. Ofrecieron conocimiento, medicina, acuerdos culturales, protección parcial en tratados interestelares. Se convirtieron oficialmente en la primera gran civilización antigua en declarar públicamente que confiaba en los humanos. Y el universo entero contuvo la respiración. Porque las otras especies no estaban tranquilas. Algunas murmuraban que los Khalit estaban cometiendo su primer error en 10 eras. Otras sospechaban que algo oscuro se escondía tras la sonrisa humana. Pero nadie se atrevía a interferir, porque si los Khalit lo habían decidido, debía haber lógica detrás. Eso creían. Mientras tanto, los humanos reaccionaron como solo ellos podían, con asombro, orgullo, dudas y oportunidad. Diplomáticos humanos viajaron a mundos que antes solo existían en teorías científicas. Conocieron culturas milenarias. Se encontraron frente a frentes alienígenas que no podían ser leídos emocionalmente, pero que observaron algo universalmente reconocible. Humanos mirando lo imposible, y diciendo, podemos hacerlo. El concilio Khalit registró cada gesto humano. Cada sonrisa nerviosa. Cada mirada temblorosa frente a mundos colosales. Cada instante en el que la humanidad debía sentirse pequeña, pero elegía sentirse responsable. Se empezó a formar una nueva narrativa. Tal vez los humanos no eran la amenaza que muchos temían. Tal vez eran un milagro raro, una especie violenta que había decidido intentar ser mejor. Pero entre los informes diplomáticos, comenzó a aparecer otra cosa. Rumores. Historias susurradas entre civilizaciones menores. Batallas humanas del pasado que no estaban en registros oficiales. Protocolos de emergencia. Operaciones psicológicas. Estrategias de guerra total. Y una frase repetida en demasiados idiomas como para ser coincidencia. Nunca empujes a los humanos demasiado lejos. El concilio Khalit lo ignoró al principio. Pensaron que era mitología interestelar. Exageraciones. Temor irracional a lo desconocido. Hasta que los primeros informes formales llegaron. Informes que no hablaban de humanidad como amenaza común. Hablaban de humanidad como algo distinto. No una especie dominadora. No un ejército incivilizado. Sino algo que el universo rara vez había visto. Una civilización capaz de ser profundamente compasiva. Y absolutamente implacable cuando alguien intentaba destruir lo que amaban. Y cuando dos extremos conviven en equilibrio. No hay forma segura de predecir hacia dónde se inclinarán. El concilio comenzó a preguntarse. ¿Elegimos proteger a la especie correcta? ¿O acabamos de ofrecerle legitimidad galáctica a algo que no comprendemos? Entonces, lentamente, la galaxia se movería hacia el punto de quiebre que revelaría la verdad. Porque pronto, alguien cometería el error que todos temían. Alguien provocaría a la humanidad. Y la especie más pacífica de la galaxia descubriría. Porque todos, en secreto, ya les tenían miedo. Durante un tiempo, la alianza parecía una historia sencilla. Diplomacia. Intercambio cultural. Respeto mutuo. Pero ninguna galaxia permanece en calma cuando hay poder en movimiento. Y la humanidad, aun cuando intentara ser una civilización responsable, irradiaba poder en cada decisión, en cada mirada. En cada palabra pronunciada frente a especies que habían olvidado lo que era luchar por sobrevivir desde el barro. Los Khalit establecieron una embajada permanente cerca de uno de los primeros enclaves humanos fuera del sistema solar. Era un mundo grisáceo,
Con una atmósfera delgada estabilizada artificialmente, Helios 4, una de las primeras colonias humanas oficialmente reconocidas por tratados galácticos. No era hermosa. No era próspera aún. Pero respiraba una cualidad que los Khalit pronto aprenderían a temer: potencial. Ahí conocieron de cerca a los humanos. El primer contacto formal cara a cara ocurrió en la gran plataforma de intercambio. El embajador Khalit, el alto consejero Bael Nhyr, observó a la delegación humana aproximarse. No venían exhibiendo poder militar. No traían exoesqueletos intimidantes ni armaduras ceremoniales. Venían con trajes presurizados sencillos, algunos marcados con cicatrices de uso, insignias personales, emblemas terrestres y coloniales cosidos a mano. Parecían frágiles. Esa fue la palabra que muchos Khalit registraron en su base de datos emocional. Pero entonces los humanos sonrieron. Y la percepción cambió. No era una sonrisa ingenua. No era infantil. Era la sonrisa de alguien que conoce el peligro y aún así camina hacia adelante. Una sonrisa que decía sin palabras: hemos sufrido antes. Podemos soportar más. En nombre de la humanidad, dijo la comandante Elena Vargas, líder de la delegación, agradecemos a los Khalit la confianza. No la desperdiciaremos. Su voz no temblaba. Era clara, firme, sin arrogancia, pero sin sumisión. Bael Nhyr registró algo extraño: aquella mujer hablaba como alguien que estaba acostumbrada a llevar cargas que ningún político debería cargar. Esa sensación inquietó al consejero. La catalogó mentalmente como fortaleza peligrosa envuelta en cortesía. Desde ese día, las relaciones se volvieron constantes. Intercambio de datos científicos. Observaciones culturales. Debates filosóficos. Incluso sesiones conjuntas donde humanos y Khalit analizaban conceptos como honor, responsabilidad, dolor histórico y memoria colectiva. Los Khalit descubrieron algo desconcertante: los humanos no huían del pasado. Lo abrazaban. Lo arrastraban consigo como un peso, y como un combustible. Cada error humano se convertía en historia. Cada tragedia, en lección. Cada victoria, en advertencia. Y mientras los Khalit analizaban esto con cautela, otras especies observaban. Especialmente una. El dominio Sartún. Una civilización orgullosa, militarista, convencida de que la jerarquía natural del universo debía ser respetada, los viejos poderes arriba, y los recién llegados abajo. Para ellos, la decisión Khalit de apoyar a la humanidad no era un acto de sabiduría, sino una provocación directa al equilibrio galáctico. ¿Por qué la especie más pacífica de la galaxia habría de otorgar legitimidad a una civilización joven, inestable y peligrosa? La respuesta no les importaba. Lo que importaba era corregir lo que consideraban un error estratégico. Al principio, lo hicieron sutilmente. Rumores. Campañas de desinformación. Pequeñas presiones diplomáticas. Pero nada funcionaba, porque la humanidad hacía algo desesperante para sus enemigos: no reaccionaba como estaba previsto. No suplicaban. No amenazaban. Seguían avanzando. Mientras tanto, dentro del concilio Khalit, crecía una tensión silenciosa. Algunos consejeros comenzaron a dudar. Los registros del pasado, ahora reanalizados con mayor detalle, mostraban más patrones preocupantes: situaciones en las que la humanidad fue llevada al límite y respondió de maneras imprevisibles, contundentes, a veces devastadoras. La especie pacífica de la galaxia había apostado su prestigio en la humanidad. Y tal vez, habían apostado todo. Uno de los momentos clave llegó cuando una pequeña flota exploratoria humana desapareció cerca de territorios disputados entre sistemas neutrales y zonas de influencia Sartún. Oficialmente, fue un accidente. Una falla espacial. Un colapso gravitacional inesperado. Extraoficialmente, nadie lo creía. Los primeros en sentirlo fueron los Khalit.
Observando el rostro de los comandantes humanos, vieron algo que jamás olvidarían. Dolor contenido. Silencio disciplinado. Y detrás de ese silencio, fuego. La respuesta humana fue extraordinariamente controlada. Solicitaron investigación conjunta. Exigirían datos. Abrieron canales diplomáticos. Sonrieron. Mantuvieron la calma. Pero todo observador con experiencia sabía lo que estaba pasando. La humanidad no estaba gritando. Se estaba preparando. Los Sartún confundieron silencio con debilidad. Un error clásico. Mientras las investigaciones se estancaban, comenzaron los primeros incidentes menores, estaciones saboteadas, rutas comerciales interferidas, señales perdidas. Colectivamente, esas acciones parecían diseñadas para medir algo. Para medir cuánto dolor podía soportar la humanidad antes de romper. Y los Khalid comenzaron a entender la verdad que tantas especies habían aprendido demasiado tarde. Probar la paciencia humana no medía su fragilidad. Medía su límite. Y si llegabas ahí, no querías estar presente para ver qué venía después. En paralelo, surgían informes desde la inteligencia Khalid. Investigadores culturales advertían algo inquietante: la humanidad tenía una relación distinta con el concepto de miedo. Otras civilizaciones evitaban el dolor. Los humanos lo enfrentaban. Lo transformaban. Lo usaban como motor. Había registros de su historia primitiva llenos de catástrofes y resurgimientos. Era como si su especie hubiera sido forjada en repetidos apocalipsis. Y sobrevivió a todos. En Helios 4, mientras las tensiones aumentaban, un Khalid joven llamado Sael Ryn fue asignado a observar las reacciones humanas desde dentro de la colonia. Su informe se convertiría en uno de los documentos más citados en las academias interestelares décadas después. Los humanos no parecen percibir las amenazas como finales inevitables, sino como problemas que exigen solución. Cuando todo debería quebrarlos, se reorganizan. Cuando deberían retirarse, avanzan. Cuando deberían rendirse, se reinventan. No es simple valentía. Es una convicción cultural profundamente peligrosa: creen que merecen existir. Y harán lo que sea necesario para continuar haciéndolo. Mientras tanto, dentro de la estructura militar Sartún, los altos mandos celebraban en privado. Estaban seguros de que la humanidad respondería impulsivamente, revelando debilidad política o incapacidad estratégica. Querían desenmascararlos. Ridiculizarlos. Convertirlos en ejemplo. Pero los humanos no mordieron el anzuelo. Se reorganizaron. Ajustaron protocolos. Fortalecieron defensas, sin hacer ruido. Y esperaron. Esa calma desesperó a los Sartún. Y preocupó profundamente a los Khalid. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando un convoy humanitario, no militar, no estratégico, humanitario, fue atacado en territorio neutral. Médicos. Ingenieros civiles. Familias. Personas que llevaban ayuda a colonias menores. Nadie se responsabilizó. No hubo transmisiones. No hubo advertencias. Solo restos flotando en silencio. La noticia quebró algo en la galaxia. Y algo aún más importante, se encendió en la humanidad. Los registros emocionales Khalid lo describieron así. La humanidad dejó de mirar el universo con ojos de curiosidad. Empezó a mirarlo como se mira a un enemigo que acaba de cruzar una línea sagrada. Por primera vez desde la Alianza, algunos consejeros Khalid sintieron miedo auténtico. No de los Sartún. No del caos interestelar. Miedo de la respuesta humana. Porque ahora, por fin, iban a verla. El dominio Sartún, convencido de tener el control de la narrativa, continuó presionando. Movilizaron fuerzas discretas. Fortalecieron posiciones. Activaron propaganda. Y esperaron la reacción humana como quien espera ver a un animal acorralado cometer un error.
pero no encontraron desesperación. Encontraron algo peor. Organización. Silencio. Precisión. Los líderes humanos no gritaban al universo. No amenazaban. No se exaltaban. Trabajaban. Planeaban. Coordinaban. Y debajo de esa preparación, el concilio Khalid percibió una verdad aterradora: la humanidad no respondía como una especie que peleaba por orgullo, sino como una especie que había peleado antes por supervivencia. Y sabía exactamente qué debía hacer. Durante esos días críticos, los Khalid presenciaron momentos íntimos que nunca olvidarían: humanos conteniendo lágrimas pero firmando órdenes. Ingenieros reparando naves mientras escuchaban noticias en silencio. Civiles abrazándose antes de enlistarse voluntariamente. No era furia descontrolada. Era determinación colectiva. Una civilización entera alineándose hacia un solo propósito. Y el universo empezó a comprender lentamente por qué tanto susurraban historias oscuras sobre ellos. Porque no había nada más peligroso que una especie capaz de sentir compasión profunda. Y aún así, decidir luchar. Los Artun pensaron que aún tenían ventaja. Aún no sabían algo fundamental. La humanidad no había mostrado nada todavía. Y cuando lo hiciera, nadie estaría preparado. La galaxia avanzaba inevitablemente hacia el momento en que todo sería revelado. Y los Khalid, la especie más pacífica de la galaxia, empezarían a comprender por qué los rumores no eran exageración. ¿Por qué tantas civilizaciones preferían no provocar a los humanos? ¿Por qué el universo, sin admitirlo, ya les temía? Y ese miedo estaba a punto de convertirse en certeza. El primer movimiento no fue humano. Fue Sartún. Porque el dominio, confiado en su superioridad, decidió que había llegado el momento de demostrar su control absoluto de la situación. Ejecutaron una operación calculada, diseñada no para destruir la humanidad, sino para humillarla. Querían quebrar su legitimidad. Romper su imagen. Convertirlos en un ejemplo. El objetivo elegido fue Helios 4. El símbolo de la alianza. El corazón diplomático. El punto donde la humanidad y los Khalid habían declarado ante la galaxia que podían coexistir, que podían construir juntos, que podía existir algo diferente a la guerra como destino inevitable. El ataque no comenzó con fuego. Comenzó con silencio. Un apagón planetario. Redes interferidas. Naves Sartún apareciendo fuera del alcance radar convencional. Armaduras brillantes. Formaciones perfectas. Seguridad absoluta en sí mismos. El alto consejero Bael NHYR fue el primero en entender lo que estaba ocurriendo. Y comprendió, horrorizado, que el dominio no venía solo a destruir. Venían a probarlos. Venían a medir cuánto daño podían infligir antes de desencadenar lo que querían ver. La verdadera reacción humana. Las defensas de Helios 4 resistieron los primeros embates, pero estaban lejos de ser una fortaleza. No habían sido diseñadas para una guerra abierta. La colonia era centro diplomático, no bastión militar. El cielo se iluminó con descargas energéticas. Edificios enteros temblaban. Alarmas resonaban como latidos desesperados a lo largo de la ciudad. Los Khalid no estaban preparados para ese nivel de violencia. Y, entonces, lo vieron. La humanidad tampoco estaba preparada. Pero actuó igual. Sin órdenes divinas. Sin promesas de gloria. Sin certezas. Actuó porque tenía que hacerlo. La comandante Elena Vargas tomó el control sin gritar, sin dramatismo. Sus palabras fueron cortas. Claras. Frías. Protejan a los civiles primero. Mantengan rutas abiertas. Nadie se rinde. Los Sartún lograron lo que querían: caos inicial. Pánico. Desbalance. Pero esperaban algo más.
Esperaban fractura. Esperaban confusión prolongada. Esperaban una especie joven rompiéndose bajo presión. En su lugar, vieron coordinación. Humanos improvisando barreras defensivas con estructuras civiles. Pilotos despegando en naves inferiores para ganar tiempo, sabiendo que probablemente no volverían. Ingenieros redirigiendo energía para sostener escudos. Civiles, ayudando. Ni llorando. Ni suplicando. Ayudando. Eso fue lo primero que desconcertó al dominio. Eso, y el hecho de que, aún en medio del fuego, los humanos protegían a los Khalit. A los Khalit. La especie pacífica. Los supuestos benefactores. La humanidad no los usó como escudos. No los abandonó. Los abrazó. Los empujó hacia túneles de evacuación. Los cubrió con sus cuerpos. Los defendió como si fueran parte de su mundo. Porque lo eran. Porque así habían decidido que debía ser. Los Sartún aumentaron la presión. Más flotas. Más fuego. Más destrucción. Fue entonces cuando cruzaron la línea. Una instalación médica colapsó. Adentro había niños humanos. Y Khalit. La transmisión del desastre llegó al comando humano. Por un instante, hubo silencio en todas las redes internas. Un silencio espeso. Un silencio que pesaba. Fue ahí cuando la humanidad cambió. No gritó. No rugió. No hizo amenazas. Algo mucho más aterrador ocurrió. Se volvió completamente fría. Algo se activó dentro de esa civilización. Algo antiguo. Algo construido a base de siglos de dolor, guerras internas, pérdidas inimaginables, reconstrucciones imposibles. Algo que no era furia animal. Era propósito. Era decisión. Era la certeza. La doctrina humana dejó de ser defensiva. Se convirtió en estrategia total. Los Sartún finalmente lo vieron. Y por primera vez, tuvieron miedo. Porque lo que enfrentaban ya no era una especie impulsiva intentando sobrevivir. Era una civilización entera. De pie. Coordinada. Unida. Y dispuesta a hacer lo necesario. Naves humanas que habían permanecido en reserva diplomática revelaron su verdadera naturaleza. Sistemas ocultos. Armas jamás declaradas públicamente. Protocolos que no eran de ataque ciego. Eran de dominación estratégica. La humanidad no disparó indiscriminadamente. Seleccionó blancos clave. Cirugías tácticas. Cortaron cadenas de comando Sartún. Silenciaron comunicaciones. Desactivaron sistemas. No con brutalidad descontrolada. Con precisión quirúrgica. Mientras las flotas Sartún intentaban reaccionar, descubrieron algo devastador. Los humanos los habían estado estudiando. Cada maniobra. Cada doctrina. Cada error histórico. Habían aprendido de ellos. Habían aprendido de todos. Y ahora usaban ese conocimiento. La batalla dejó de ser demostración de fuerza Sartún. Se convirtió en una lección. Una que jamás olvidarían. Las fuerzas humanas no solo repelieron el ataque. Tomaron el control del campo. Forzaron retrocesos. Rompieron formaciones perfectas. Y lo hicieron mientras seguían protegiendo evacuaciones. Mientras seguían salvando vidas. Mientras seguían cuidando a los Khalit. La galaxia observaba horrorizada las transmisiones pirateadas. Porque todos vieron lo mismo. Vieron por qué los rumores existían. Vieron por qué tantas especies habían aprendido, en silencio, a no empujar a la humanidad demasiado. Porque cuando los humanos luchan, no lo hacen solo por victoria. Lo hacen por significado. Por memoria. Por promesa. Y esa clase de guerra no se puede vencer fácilmente.
El dominio Sartún intentó negociar a medio combate. Demasiado tarde. Sus comandantes pedían cese de hostilidades. Querían retomar dignidad. Humanidad no respondió inmediatamente. No porque ignorara, sino porque tenía prioridades más altas. Salvar a los suyos. Salvar a los Khalit. Y asegurar que quien inició aquello no pudiera repetirlo. Cuando finalmente respondieron, no fue con odio. Fue con algo mucho peor. Calma absoluta. Este es su único aviso, dijo Elena Vargas con una voz que se sentiría en archivos históricos por siglos. No vuelvan a tocar a nuestra gente. Retírense, o los obligaremos. Los Sartún se retiraron. No por diplomacia. No por honor. Por miedo. Porque habían visto algo que no habían esperado ver jamás. Humanidad mostrando límites éticos. Y aún así demostrando que, si esos límites se cruzaban, no habría misericordia operativa. Solo eficiencia. Los restos del combate quedaron flotando en el vacío. Helios 4 ardía en algunos sectores. Pero estaba en pie. Los Khalit no sabían qué sentir. Habían visto heroísmo. Habían visto compasión. Habían visto sacrificio humano por protegerlos. Y también habían visto el monstruo silencioso escondido dentro de esa compasión. La humanidad podía amar profundamente. Y por eso mismo, podía destruir sin vacilar cuando ese amor era amenazado. Esa revelación quebró algo dentro del concilio Khalit. No confianza. No gratitud. Sino una comprensión dolorosa y cierta. Habían elegido apoyar a la humanidad. Y por primera vez, entendían realmente lo que eso significaba. No habían apoyado a una civilización joven en crecimiento. Habían apoyado a una fuerza histórica. A una especie forjada para sobrevivir al fin del mundo. Y dispuesta a forzar al universo a entenderlo. Los Sartún, retirados y derrotados, enviaron informes a todas las potencias. Sus palabras fueron claras. Susurros se expandieron. Declaraciones se filtraron. Una frase se repitió en múltiples idiomas. Ahora entendemos por qué todos les temen. Y esos susurros se convirtieron en eco. Y el eco, en verdad. El clímax había terminado. Pero la consecuencia apenas comenzaba. Helios 4 no volvió a ser la misma. No podía. El humo tardó días en disiparse de los sectores más dañados. Las estructuras agrietadas permanecieron como cicatrices abiertas, recordatorios visibles de que la galaxia había sido testigo de algo que no podía olvidarse. Entre los restos aún tibios de lo que había sido una ciudad parcialmente pacífica, los humanos caminaban en silencio. Reparaban. Rescataban. Consolaban. No celebraban victoria. Nunca fue una victoria para ellos. Fue deber. Y eso, en sí mismo, era inquietante. Los Khalit observaron cada gesto humano con respeto y con un miedo honesto, pero no paralizante. Un miedo distinto. No a morir. No a ser dominados. Era miedo al poder moral que habían visto. A la voluntad inquebrantable. A la evidencia absoluta de que la humanidad no se quebraba, se volvía más densa. Más completa. Más peligrosa, sí. Pero también más consciente. Hubo funerales. Ambas especies lloraron juntas. El alto consejero Bael Nhyr jamás olvidaría el momento en que un niño humano, con las manos sucias de polvo y lágrimas secas sobre el rostro, tomó la extremidad de un Khalit sobreviviente y simplemente dijo: no los vamos a dejar solos. No fue promesa diplomática. No fue discurso. Fue algo más puro. Los Sartún, por su parte, tuvieron que enfrentar algo que jamás habían previsto: el dominio, acostumbrado a narrar la historia según su conveniencia,
ahora debía admitir derrota ante la galaxia. Y, peor aún, tenían que reconocer públicamente que era lo que los había derrotado. No fue una flota superior. No fue tecnología más avanzada. Fue voluntad. Fue la capacidad humana de actuar con precisión, ética operativa y ferocidad estratégica al mismo tiempo. Y eso era inclasificable en sus doctrinas militares. Hubo debates internos violentos en su jerarquía. Gritos. Acusaciones. Exigencias de represalias. Pero algo más fuerte que el orgullo comenzó a expandirse entre ellos. Prudencia. El miedo no paralizó al dominio. Lo educó. Y esa educación fue cara. Las transmisiones oficiales Sartún llegaron eventualmente a los canales interestelares. Por primera vez, su lenguaje no fue arrogante. No se presentaron como maestros. No se presentaron como jueces del orden galáctico. Hablaron con dureza, pero también con un respeto involuntario. Reconocemos que subestimamos a la humanidad. Reconocemos que no comprendimos lo que defendían. No repetiremos el error. No dijeron lo sentimos. No se disculparon. Pero la galaxia entendió. Eso era lo más cercano a un reconocimiento moral que el dominio Sartún fuese capaz de ofrecer. Mientras tanto, el concilio Khalit afrontaba su propia tormenta interna. Sí, habían elegido apoyar a los humanos. Sí, habían sido protegidos por ellos. Sí, la humanidad había demostrado que la alianza era más que un acuerdo político. Pero ahora entendían la totalidad del peso de esa decisión. Apoyar a la humanidad significaba aceptar la existencia de una fuerza que no podía ser contenida con cálculos pacíficos. Que no encajaba en sus ecuaciones de previsibilidad. Que no siempre elegiría el camino menos doloroso, pero sí el que considerara necesario. Y entonces ocurrió algo que nadie había previsto. No se retiraron. No buscaron aislarse. No reescribieron su doctrina. Los Khalit eligieron quedarse. No por miedo. Por convicción. Porque habían visto también algo que ninguna otra civilización con poder había mostrado de esa manera, una humanidad capaz de destruir, sí, pero que prefería construir cuando tenía elección. En una sesión que sería registrada como una de las más importantes de su historia, el concilio declaró: la humanidad no es un peligro porque pueda hacer la guerra. Es un desafío porque elige cuándo no hacerla. Y eso la hace nueva. Y necesaria. Se fortalecieron los tratados. Se elevaron los niveles de cooperación. Pero ahora no estaban basados en idealismo. Estaban basados en entendimiento. En Helios 4, los procesos de reconstrucción comenzaron casi de inmediato. Era casi absurdo verlo, mientras otras civilizaciones tardarían décadas en recuperarse emocionalmente, los humanos ya estaban levantando estructuras, activando energía, reasignando recursos, planeando mejoras. Para ellos, reconstruir no era esperanza. Era instinto. Los Khalit participaron. Mano a mano. Y fue ahí donde ocurrió la revelación final para muchos de ellos. Descubrieron que no era que la humanidad no sintiera el dolor. Lo sentían profundamente. Solo que habían aprendido a caminar con él sin detenerse. Luego vino la reflexión. Los debates filosóficos. Las preguntas que recorrerían academias durante siglos. ¿Qué define realmente la fuerza? ¿Es la capacidad de destruir? ¿O la capacidad de seguir existiendo sin perderse a uno mismo? Muchos Khalit comenzaron a escribir sobre una idea nueva, la ética del abismo humana. Esa extraña capacidad de mirar lo peor y seguir eligiendo algo más. Desde el lado humano, también hubo introspección. Militarmente, habían demostrado capacidad. Estratégicamente, habían rediseñado el tablero. Políticamente, habían ganado respeto. Pero eso no era lo que importaba en sus cámaras internas. Había lágrimas. Dolor real por los que no regresaron. Responsabilidad por cada vida perdida.
En una asamblea humana posterior, un oficial resumió lo vivido. Si el universo esperaba que nos arrodilláramos, eligió mal. Pero si cree que disfrutamos pelear, tampoco entiende quiénes somos. No buscaban ser temidos, pero aceptaban el miedo. No buscaban ser dioses, pero no aceptarían ser víctimas. Eran, simplemente, humanos. Y eso era suficiente. Cuando la calma finalmente se asentó sobre Helios 4, el cielo volvió a llenarse de estrellas limpias. Navegación interestelar restaurada. Rutas abriéndose otra vez. Y un nuevo orden silencioso extendiéndose por la galaxia. Ya nadie subestimaba a la humanidad. Algunas especies los mirarían con respeto. Otras con cautela. Unas pocas con odio contenido. Pero ninguna volvería a considerarlos insignificantes. Porque ahora sabían. Porque ahora habían visto. La humanidad había sido elegida alguna vez por la especie más pacífica de la galaxia. Y la galaxia entera comprendió que aquella elección no fue ingenua. Fue visionaria. Porque, en un universo vasto, frío y lleno de peligros inexplicables, tal vez no había nada más necesario que una civilización capaz de amar intensamente. Y defender lo amado sin rendirse jamás. La última imagen que muchos recordarían sería simple. Helios 4, lentamente reconstruyéndose. Humanos y Khalit trabajando juntos. No como benefactores y protegidos. No como civilización fuerte y civilización pacífica. Sino como aliados. Como socios. Como dos especies que habían visto el abismo. Y decidido no dejar que el otro cayera. Y así, bajo ese cielo inmenso lleno de estrellas que ya no parecían tan indiferentes, quedó establecido un nuevo entendimiento universal. La humanidad no era la especie que debías temer porque quisiera destruirlo todo. Era la especie que debías respetar. Porque jamás permitiría que el universo destruyera lo que consideraba digno de existir. Y esa verdad cambiaría la galaxia para siempre.